un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos a todos en un nuevo programa de Iglesia, Estado y Sociedad, un espacio donde se discuten y se analizan temas importantes para nuestra sociedad y que también son atendidos por el magisterio social de nuestra iglesia. Hoy le damos continuidad, ¿verdad?, a todos los que nos escuchan y que nos van a acompañar en las redes sociales más adelante. Estábamos hablando, retomando el tema de la crisis de Ucrania, pero extrapolando la situación a nuestros hermanos haitianos. Y en el programa anterior estábamos repasando cómo nuestra situación colonial nos impide dar una mayor acogida con las necesidades que tenemos de aumentar nuestra población, porque también nosotros estamos en una crisis poblacional, ¿verdad? Necesitamos braceros para la agricultura, para cuidar a nuestros adultos mayores. Y estábamos hablando de esas limitaciones, pero al mismo tiempo estábamos hablando de alternativas que sí podíamos materializar. Entonces nos acompaña el doctor Víctor García San Inocencio. Saludos nuevamente y agradecida por acompañarnos de nuevo. Saludos a todos y a todas, y un placer estar compartiendo en esta edición del programa de Doctrina de Iglesia, Estado y Sociedad, donde tanta aplicación tiene la doctrina social de la Iglesia. De hecho, la doctrina social nos habla de lo difícil que es la situación de la guerra y de lo que podemos hacer, ¿verdad? Y dar esa acogida a nuestros hermanos que han sido, ¿verdad?, descartados. Y quisiera que repasáramos nuevamente, continuar el tema de la semana pasada, de las alternativas que sí tenía el pueblo puertorriqueño para poder ser solidarios con estas dos crisis. Bueno, es un tema que en el caso de Puerto Rico se complica. ¿Por qué? Porque, como dijimos la vez anterior, Puerto Rico carece de autoridad propia, de soberanía sobre quienes ingresan para quedarse en el territorio. En otras palabras, ese que es un atributo y un derecho de un Estado con mayúscula, no los states que forman parte de federaciones, sino de un Estado como sujeto de derecho internacional. Esa que es una de sus cualidades, pues no se tiene en Puerto Rico, porque Puerto Rico se considera una especie de apéndice o subdivisión política de un Estado que ejercita esa autoridad incluso sobre el territorio puertorriqueño, y es quien determina, pues, a quién acoge, a quién asila, a quién le otorga provisionalmente visado para estar en Puerto Rico. Y por consiguiente, eso no es un asunto de que la legislatura apruebe una ley y el Ejecutivo la firme y el Ejecutivo llame al superintendente de la policía y le diga, mira, empieza a admitir gente aquí. Eso no funciona así. Ni siquiera en carácter temporal. De hecho, los acuerdos laborales que se están recertificando, porque ya había habido una certificación para trabajadores mexicanos en el sector del agro que fueron a Santa Isabel, entiendo que fueron a Santa Isabel, eso requiere unas autorizaciones del gobierno de los Estados Unidos, del Servicio de Inmigración. Se le da una visa de trabajo a las personas y vienen. De hecho, en Puerto Rico hay cientos de extranjeros que con diferentes tipos de visa de trabajo están en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Algunos las renuevan cada 2 años, otros en otros periodos. De manera que eso se puede
hacer si se gestiona con el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico lo hizo con esta compañía que quería traer trabajadores agrícolas desde México, y lo está haciendo ahora para traer trabajadores dominicanos para el sector de la construcción, como se ha informado. Y el primer planteamiento es por qué al gobierno de Puerto Rico no se le ha ocurrido hacer lo mismo para darle la oportunidad a trabajadores haitianos, ya que podría ser de mutuo beneficio, tanto para Puerto Rico como para esas personas, poder trabajar aquí, ganar un salario, aunque modesto, superior al que percibirían por las mismas tareas en República Dominicana o en cualquier otro lugar, y unírsenos. Yo quiero extirpar toda sospecha de que pueda haber un motivo racial, pero no lo descarto, en tanto estamos terriblemente influenciados por las malas costumbres de otros lugares. Pero no debía haber ningún impedimento. Como cuestión de hecho, tampoco es admitir trabajadores por admitirlo. Es que se tienen que dar unas condiciones de vida que se supervisen y se aseguren. Que esos trabajadores no estén en peor condición que ningún trabajador en Puerto Rico. Y estoy seguro que las organizaciones de la sociedad civil podrían colaborar para hacerle la vida un poco más fácil en acogida y con personas que apoyen esa presencia de trabajadores haitianos. Ese sería un primer paso importante. En un orden de cosas más ambiciosos, claro, haría falta la visión, el deseo y la voluntad. Y la voluntad sobre todo. Puerto Rico podría, sus autoridades, incluso sus organizaciones privadas, podrían trabajar en planes para que esa presencia haitiana en Puerto Rico fuese una mayor e incluso estuviese conducida y dirigida, entre otros, a los sectores más frágiles. ¿Quiénes son los sectores más frágiles desde mi punto de vista? Bueno, los niños, las personas de edad avanzada enfermas, las mujeres que suelen ser objeto de todo tipo de maltratos y quienes sufren la doble y triple carga de trabajo diario. Pero eso requiriese un ejercicio grande de concienciación a quienes tienen la capacidad de montar, de ensamblar aquello que se necesita para entonces o al mismo tiempo hacer el cabildeo o la promoción necesaria para que se viabilice esa entrada de ciudadanos haitianos que estoy seguro que prefirieran eso a los tormentos y tribulaciones de lanzarse a la mar, a una aventura tremendamente riesgosa que les puede costar la vida o marcárselas para siempre. Así que esas están las cosas que se pueden hacer para efectos de apertura y acogida. Hay muchísimas otras que se pueden hacer para efectos de apoyar. Y ya se han ensayado y Puerto Rico tiene una experiencia en eso. Y podría retomarla, continuarla y ampliarla. Pero eso también requiere de una concertación de esfuerzos de diferentes sectores. Y claro, para esas actividades que se desarrollan allá no se necesita tan directamente el aval gubernamental de Estados Unidos. Algunas cosas sí, pero para otras no. Y debemos prepararnos para trabajar con eso. Por supuesto,
si le dejamos esto a manos de quienes hacen las cosas con afán de lucro, no hay mucho de qué lucrarse en este momento en Haití, por lo tanto, esos no van a moverse. Su análisis de costo, de operación, sobre todo de riesgo, no los va a llevar a conclusiones felices sobre iniciar proyectos que son proyectos más de naturaleza solidaria y altruista. Por consiguiente, yo no descansaría en la empresa para otra cosa que no fuese para también educarla, porque necesitan educación en muchos renglones. El primero de ellos es el de la responsabilidad social. El segundo es que si quieren ir por primera vez o retornar a Haití a un clima más adecuado para conducir sus negocios, necesitan una sociedad haitiana con una estabilidad que no tiene y con un Estado y con un engranaje institucional que exista, porque ahora mismo no existe y por eso la inseguridad es la orden del día prácticamente en todo Haití. Y es la misma inseguridad que catapulta el éxodo. No importa los riesgos. Otra cosa que podemos hacer, y hablamos la vez anterior de ello, es que nosotros tenemos que convencer al gobierno dominicano que abra sus puertas, aunque sea para que se le permita a los haitianos que una vez sean admitidos, se autorice a ser admitidos a Puerto Rico, puedan hacer la transición a través de República Dominicana. Y eso supondría una acogida provisional en la República Dominicana, si es que la República Dominicana no ha desarrollado o los instrumentos o la sensibilidad o la combinación de ambos para tenerlos allí el tiempo que sea necesario e incorporarlos a su sociedad. De hecho, el objetivo debiera ser no meramente aprovechar la fuerza de trabajo. El objetivo debiera ser la incorporación a la sociedad, tanto en Dominicana como en Puerto Rico. E incorporar a la sociedad significa, entre otras cosas, aprender de la diversidad, aprender del conocimiento de una cultura distinta, aunque compartamos un mismo espacio geográfico y algunas tradiciones. Significa esa integración, llegar a una comprensión también de esas duras realidades y educarnos nosotros, y educarnos cívicamente para fortalecer aquí lo que también está debilitado, la legitimidad y la institucionalidad y la confianza pública en el gobierno, y entender cómo cuando eso se va demoliendo por distintos eventos, no queda país, y hay que tener un país. No importa lo que uno quiera como futuro político definitorio del país, hay que tener un país para empezar, y hay que tener una sociedad que le provea circunstancias dignas a los seres humanos para su vida, calidad en el modo en que se da la convivencia, posibilidad de progreso intelectual, de progreso material, sobre todo de progreso afectivo y solidario, porque eso realmente, en ese orden de atrás, de último hacia primero, es que radica el gran capital de un país, capital social. Dame personas, no me des cosas. Personas pueden procurar cosas y estructurar una vida social adecuada. Las cosas en sí mismas, y para colmo mal repartidas, no construyen nada. En eso estaba pensando, porque nosotros
a veces vemos esta oportunidad de recibir hermanos haitianos y quizás ucranianos. Tenemos un sector que necesitamos reclutar, la agricultura, la construcción, el cuidado de adultos mayores, pero ¿qué pasa con la crisis de nuestros hermanos que están viviendo una crisis de gobernabilidad, que enfrentan guerra, que enfrentan violencia? Me parece a mí que tiene que haber una gestión de acompañamiento, de que se incorporen, que se unan y disfruten de las oportunidades que tenemos nosotros de estudiar, de recibir servicios médicos, porque nuestros hermanos haitianos y otros que han pensado en los ucranianos están pasando por una crisis. Si nosotros pensamos en ellos solamente para que vengan a trabajar, ¿qué diferencia hay entre eso y explotarlos? Entonces, a mí me ocurre que tiene que haber un consuelo primero, una acogida primero, un afecto primero. Sería repetir otro error. En Puerto Rico tenemos malas experiencias, no con la migración haitiana, sino con lo que se pretendió en una ocasión de agarrar unas instalaciones en lo que era el Fuerte Allen en Juanadía y convertirla en una especie de depósito de haitianos en las peores condiciones inimaginables. Eso se hizo bajo la presidencia de Jimmy Carter y generó preocupación enorme en los sectores defensores de los derechos humanos y de los derechos civiles en Puerto Rico, porque primero no creíamos en la imposición de ellos, en segundo lugar no creíamos en el simple traslado para mantenerlos encerrados, ¿verdad? En unas condiciones que tampoco satisfacían los estándares mínimos que uno debe esperar para el tratamiento a seres humanos, cuya única condición diferenciable es tener que pasar de una desgracia a otra cuando son sometidos a ese tipo de tratamiento. Yo hablaba en el otro programa y sé que de esta primera mitad debe quedar poco tiempo, así que quizás lo debemos posponer para la segunda mitad del programa, pero para mí es bien importante el tema de cómo crecemos como sociedad en la acogida. Y no es un crecimiento demográfico, sino cómo adelantamos y cómo mejoramos nuestra calidad de vida. Podemos ser mejores seres humanos en esa recepción, en esa acogida. Y eso puede mejorarnos como sociedad para tratarnos mejor entre nosotros mismos. Pero de eso seguimos hablando ahorita, si es que hay que hacer la pausa ahora. Sí, retomamos después de una breve pausa el tema de cómo hacemos una acogida sensible. En breve regreso. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Bienvenidos nuevamente, retomando el tema de la acogida, que me parece a mí que evitaría que nosotros incurriéramos en infligir daño adicional a nuestros hermanos haitianos que han pasado por la pérdida de su presidente, por la falta de reconstrucción del país después del terremoto del 2010, posteriores crisis económicas y sociales y de violencia que ha vivido el pueblo haitiano. Por otro lado, también los ucranianos están pasando por una guerra, han perdido sus hogares, han perdido familiares, les está faltando comida, les está faltando seguridad. Y en el mejor de los casos que nosotros podamos dar la acogida, esta acogida debe ser sensible. Hay que atender unos temas de salud, de bienestar psicológico, de necesidades espirituales, entre otras. Podemos seguir dialogando estos temas. ¿Qué se necesita hacer para que esa acogida sea sensible? A mí me parece que podríamos empezar por las universidades.
Sería importante si alguna universidad desarrolla algún programa académico para en planificación, desarrollo y recepción de poblaciones migrantes. Como nosotros somos un país que migramos tanto, a veces no pensamos en cuántos pueden venir hacia donde nosotros, de ser acogidos adecuadamente. Así que ese es un punto de partida que debiera estarse haciendo hace algún tiempo, porque el Caribe es un mundo totalmente migratorio. Nosotros somos pueblos migrantes, por definición. Yo daba la estadística la vez pasada de el número de migrantes haitianos que hay fuera de Haití en una población de 11.2 millones, 1.7 millones de migrantes. En el caso de la República Dominicana, en una población de 10 millones de habitantes, 1.6 millones de migrantes. En el caso de Puerto Rico, cuando sumamos 8 millones, 3 millones en Puerto Rico, quizás un piquito más, y 5 millones en el mundo, pero casi todos un por ciento altísimo, 90 y tantos por ciento en Estados Unidos. Así que nuestras Antillas son realidades migratorias, para no hablar de las migraciones internas. Las poblaciones cambian de lugar, de sitio. Si añadimos a la Antilla Mayor, que es Cuba, pues tienes un país con 11, 12 millones de habitantes allí, con más de 1 millón y pico fuera. No hablemos de Venezuela, donde se calcula que hay 5 millones de venezolanos fuera, 20 y tantos o 30 millones de habitantes. Y así vamos país por país. Somos conjuntos migratorios. Conjuntos migratorios. Es cierto que en el caso haitiano hay una cultura que es similar, pero hay diferencias notables en el lenguaje. Pero en términos generales todos somos parte del conjunto latinoamericano. Ahora, no quiero dejar de hablar del tema de la migración ucraniana o de donde haga falta. Puerto Rico no tiene una población ucraniana notable. Es probable que haya un par de cientos de personas de Ucrania. Muchos migran a otros lugares de Europa, también a Norteamérica. Canadá tiene una población significativa de migrantes ucranianos. Hay provincias canadienses que pueden tener entre un 10, un 12, hasta un 13% de población ucraniana. En Estados Unidos, pues hay lugares, especialmente hacia el centro norte, hacia la zona de los Grandes Lagos, el este de Pensilvania, Ohio, que tienen cantidad de poblaciones ucranianas. Quizá eso tenga que ver mucho con el clima, con las actividades agrícolas o aún las industriales que se desarrollan en esas áreas. Pero cuando miramos al Caribe, en Dominicana se calcula que hay 9.000 ucranianos y está aquí al lado. Yo no descarto que este sea un lugar para establecerse, ¿verdad? Si es que tuviesen que emigrar permanentemente. Uno piensa que la migración no debería ser una cadena perpetua, sino que las personas debieran poder aspirar a volver a su país de origen. Pero cuando las personas se van por razones de asilo político, por razones de temor a su seguridad, muchas veces no retornan. Creo que hay suficiente espacio para todos, aún en nuestra densamente poblada territorialidad. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos perdido mucha población. Puerto Rico se esperaba que para el censo del 2010 alcanzásemos 4 millones de personas. Y en el censo del 2020 apenas estamos en 3.2 millones.
tenemos infraestructura desarrollada para poblar porciones grandes de nuestra zona urbana en los municipios. Tenemos infraestructura ociosa, aunque hay que repararla, pero se puede trabajar en un proyecto con la debida planificación y sin la intervención de la avaricia de sectores que se acercan como osos al panal solo cuando hay la miel de mucha ganancia. Y eso es terrible, porque las políticas públicas debieran estar dictadas, en este caso, por la generosidad, no por a quién le voy a dar el contrato para que haga qué y derive muchas ganancias. Y eso es un elemento con el que tenemos que trabajar también. Yo, por ejemplo, si aquí no estuviese de por medio ese factor omnipresente de la avaricia, uno sugiriese la formación de equipos y un emprendedorismo social que permitiese el desarrollo o el reacondicionamiento de áreas de viviendas para poder acoger realmente. Pero mucho me temo que si aparece una partida cualquier partida que tenga 6 ceros, enseguida se acercan amigos del alma, buitres y ramas anexas, y entonces no te desarrollan el proyecto pensando en una función de desarrollo social del país o de la acogida altruista de otras personas, sino en función de cuánto van a ganar por cabeza. Porque es como los planes médicos, que miden cuál va a ser su ganancia, le llaman ellos por vida, y vida después por persona, por asegurado, y desarrollan proyectos multimillonarios, pero el paciente adviene a la condición de número, y mientras más número, mientras más grande sea el número, multiplicado por cuánto es la ganancia, más es la ganancia mensual, y multiplicado por 12, más es la ganancia anual. Y mientras más compañías de las que soy dueño pueda contratar para hacer negocios conmigo mismo, más repartición de esa ganancia, y en muchas ocasiones racionamiento brutal de las prestaciones de servicio salubristas. Y es la manera en que se mueve esa rueda salvaje del capitalismo. No lo estoy diciendo yo. Eso está analizado por montones de personas, hasta el Santo Padre se ha referido a esa voracidad y a ese egoísmo y esa avaricia como causante no solamente de la inequidad, sino de la destrucción de la casa común y de esa visión de descarte, de que podemos descartar a los seres humanos y no involucrarnos. Entonces, esto es uno de los elementos de entre muchos donde se están librando las grandes batallas de la conciencia, de poner en práctica lo que decimos o de conseguir hacer lo que predicamos. Claro, cuando tu país tiene las manos amarradas por otros intereses y por otros controles muy férreos, pues no tiene tanta libertad quienes están en las instituciones para ayudar a promover estas políticas públicas y estos programas. Porque si no se admiten a las personas, pueden tener los programas desiertos. Así que aquí hay una gestión que es multidireccional, que es multinivel, que debe coordinarse, que debe o que podría trabajarse en proyectos para el presente y para el futuro, porque esta realidad no va a cambiar. Estas realidades y estas olas migratorias no van a cambiar. Aparentan ir
para más, no para menos. Y porque si uno tiene un poco más de visión, un programa como este también puede servir para preparar personas para organizarse, para organizar a los puertorriqueños que van a formar las diásporas o que ya están en las diásporas, para mejorar su calidad de vida en donde estén también. Y claro está, aquí la conjunción entre sociedad y Estado es importante, pero no deja de ser fundamental el papel de orientación y formación que debe tener la Iglesia. Tanto a las personas individualmente como a los grupos de ciudadanos. Y una participación importante en traer criterios de qué deben ser las políticas públicas adecuadas para promover este tipo de proyectos, que uno prefiriese que siempre fuesen, en la medida de lo posible, desde el ámbito altruista, no en búsqueda de ganancia, porque no hay peor cosa que derivar ganancia de la desgracia de otros. Yo no sé si eso es natural, he estado pensando mucho en ello y lo admito como una posibilidad, ¿verdad? Pero hay algo, no sé si, no tengo el concepto, pero hay algo de impuro en eso, de uno lucrarse por ayudar a otro, ¿verdad? Se llama economía del desastre. Se llaman economías de desastre, pero yo estoy hablando incluso de versiones más livianas. De versiones más livianas. Ahí hay que madurar mucho, hay que profundizar mucho y tenemos que pensar en cuál es la sociedad que tenemos, cuál es la que existe y cuánto necesita para poder llegar a una madurez que le permita entender como sociedad, que nos permita entender como sociedad, así como personas, que el bien inextinguible y más grande es el de la bondad y el de la expresada en generosidad, en actos de solidaridad, que ese es el bien mayor, ese es el capital, ese es el gran capital, si le queremos dar valor a la palabra capital, porque el otro se lo lleva un misil, o se lo lleva una circunstancia, o se lo lleva una guerra, pero ese otro capital es inextinguible, y además crece solo. Una vez se instala, una vez se siembra en el corazón de una persona, sigue creciendo. Pero otra vez, tenemos que trabajar en estas cosas, e integrar quizás los compartimientos en los que hemos dividido la academia, que a veces son compartimientos estancos, cuando todo el saber debiera darse en un flujo continuo de interrelaciones. Pero quizás estos compartimientos que hemos construido tienen que ver muy poco con nuestras realidades de tercer milenio. Quizá yo leí un artículo esta mañana que circulé, no sé si lo envié a la profesora, pero era un artículo sobre bioética, sobre cómo la bioética había sido un desarrollo y un producto de la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente de un documento que se llama el Código de Nuremberg. Pero como, habiéndonos adentrado ahora, no en la Guerra Fría que terminó en el 91 en teoría, sino en una Segunda Guerra Fría, como probablemente ese Código de Nuremberg hay que reformularlo de una manera diferente. Y yo en esto creo que
el planteamiento cristiano que tiene 2 milenios tiene tanta y tanta vigencia para la construcción de esa ética, que estamos empezando, pero aquí habría que juntar ciencias sociales y teología y trabajo social y naturales y empresas, y hacer una conmixtión que propiciara y adelantara y catapultara, adelantase, ¿verdad? Echar para adelante con más celeridad este tipo de iniciativas y de proyectos. Yo creo que el tema del capital social y una reflexión individual, porque estamos en unos momentos por la pandemia, estamos recibiendo una serie de fondos federales y es una tentación bien grande pensar en términos económicos. Hay veces que hay que hacer ejercicios matemáticos aquí, ¿verdad? ¿Para qué yo estoy usando estos recursos económicos? ¿Para lucrarme a nivel personal o para ayudar? Y entonces hay veces que hay que hacer una matemática simple de usar lo mínimo para funcionar y destinar el resto de los recursos específicamente a esa emergencia que estamos dados a atender. Y entonces eso son reflexiones personales que tienen que ver con el capital social de cada uno de nosotros, y tenemos que reflexionar porque estos ingresos de estos fondos federales y muchas propuestas que se redactan a veces son para tener dinero adicional que nada tienen que ver con el bienestar de las personas que estamos sirviendo. Y entonces, ante ese ambiente de tanta tentación, son los principios éticos los que van a salvar esta situación. Me parece a mí que tenemos que reflexionar. Absolutamente. Ahora que trae el tema de los fondos federales o no federales, hay que pensar bien en cómo se utiliza eso. Si es para profundizar ¿verdad? Para profundizarnos en la dependencia no vale la pena. Porque resuelven temporalmente, pero volvemos a lo mismo. Si son para plantear hacer las cosas igual, que no nos ha funcionado, no vale la pena, porque vamos a obtener los mismos resultados. Así que hay que ver cómo se incide en la toma de esas decisiones. Y muchas decisiones se toman localmente. Muchas de esas decisiones son tomadas aquí. Y si son tomadas mal y es por desconocimiento, hemos fallado en no llevar el conocimiento. Como academia, me refiero, como instituciones. Si se hace de manera inconsulta, hemos fallado, porque no hemos promovido que se consulte a los sectores afectados. Así que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, pero también tenemos que tener la capacidad de montar, de instituir aquellas herramientas que nos van a ayudar a trabajar con las crisis o repetitivas o futuras. El valor del capital social no me gusta porque me parece una contradicción en términos, pero el valor del capital social radica en que crece sin inversiones grandes, en que aumenta, en que la experiencia lo nutre. Radica en los ejemplos que se dan, en la cultura que se crea, la cultura de cooperación, la cultura de apoyo, y radica sobre todo en cómo se ensamblan los elementos que más adelante van a hacer más fácil enfrentar desafíos, porque vendrán, porque es natural que haya desafíos y porque además hemos creado suficientes problemas como para que esos problemas se salgan de control o aumenten o agiganten sus efectos y nos ayuda a atenderlos. Eso es
Eso requiere, por supuesto, requiere una conciencia mucho más allá que conciencia económica. La economía es fundamental. Sin mercado no hay posibilidad de que llegue de una manera armoniosa el producto a todo el que lo necesita. Pero necesitamos equidad y necesitamos controles, porque la avaricia surca sola, con viento en vela por todos los océanos. El capital es avaricioso y tiene que tener riendas, porque si se queda suelto se lo come todo. Pero de eso trata esto. Y profesora, yo creo que nos están haciendo señas. Sí, es momento de cerrar, pero precisamente este es el objetivo principal de este programa, llevar al público a reflexionar de que todas estas soluciones que estamos planteando requieren una reflexión individual y que cada uno de nosotros tiene participación, que el problema no es de otro, sino que somos dueños de todas las posibilidades de hacer un Puerto Rico mejor y ayudar a nuestros hermanos, porque aun cuando nos estamos quejando, estamos en una situación mucho mejor que nuestros vecinos, aún en este momento tan difícil de pandemia, de guerra, de terremoto en Japón. Y esa es la invitación que hacemos. Pues no nos queda tiempo para más. Agradecemos a nuestro invitado que siempre responde en la afirmativa. Así que los esperamos nuevamente la próxima semana. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.